Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Hoy vamos a dedicar este programa a hablar de la sanidad en Ferrol y su área de influencia, de cómo están funcionando los servicios en esta área sanitaria y también un poco pues el futuro ante esas pues manifestaciones de determinados o de la Junta de Personal del área sanitaria pues manifestándose contra esa privatización que desde el punto de vista de los trabajadores se podría estar llevando a cabo. Son muchos asuntos los que hoy vamos a analizar y tenemos la suerte para ello de contar con el gerente del área de gestión integrada de Ferrol, Ángel Facio. Buenas tardes, Ángel, y gracias por visitarnos una vez más, ¿no? Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, hay que hablar antes de, digamos, de meternos en materias concretas, pues un poco del balance general del trabajo realizado pues como gerente del área de gestión integrada de Ferrol hasta el momento, ¿no? Creo que cerca de 2 años, ¿no? en el cargo. Sí, ya, bueno, 2 años, efectivamente. La verdad es que es un trabajo fundamentalmente intenso. Hay mucho trabajo que hacer. Estamos trabajando pues, en un conjunto de actividades importantes, como es la sanidad y la sanidad pública a los ciudadanos, y es un trabajo arduo, pero que es un trabajo que nunca acaba y que hay que seguir trabajando cada día con más ímpetu y con más fuerza. Dentro de la situación que tenemos, una de las cosas generales es el poder atender sobre todo lo urgente, que tengamos claro que en ningún caso se altera la atención a lo que es prioritario y también atender a lo que es frecuente, porque hay muchas cosas que le pasan a la gente y que tienen que ser atendidas, es decir, que afectan a mucha gente. Y por tanto tenemos que esforzarnos en tratar un poco lo urgente y lo que es más frecuente, digamos. Dentro de eso, pues evidentemente estamos trabajando en la implantación de vías rápidas, que son unos circuitos que permiten que un paciente cuando tiene un problema pueda acceder a un recurso especializado lo antes posible, que no espere. Las esperas son menores de 15 días, son tiempos muy razonables aún para patologías complicadas, pero es un esfuerzo que hay que hacer y recientemente se ha puesto en marcha pues la vía del melanoma, una más de las que ya tenemos para patologías importantes. Evidentemente, el melanoma ahora tiene menos interés que durante el verano, que es, digamos, Sí. En verano se trata más el asunto, pero en cualquier caso, durante todo el año aparece este problema y, lógicamente, tenemos que darle respuesta. También estamos trabajando en algunos planes, en planes asistenciales nuevos, como son el plan del parto, que es un plan importante en el sentido que se da respuesta a necesidades de mujeres, no necesariamente pacientes, porque en este caso son mujeres que afrontan un momento importante de su vida como es el del parto y que pues, nos solicitaban y nosotros entendíamos que podíamos darle mejores respuestas y adecuarnos a las necesidades que ellas nos planteaban. Y luego, finalmente, los procesos asistenciales, que son la forma de organizarnos para atender a los pacientes, que ellos sepan en cada momento qué es lo que tienen que hacer. Y ahí tenemos 2 planes muy importantes, que son el de la diabetes, que afecta a mucha población, casi puede estar hablándose de un 20% de la población, que en Ferrol sería mucha gente afectada por este problema, y también de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se llama EPOC, que son también 2 procesos que afectan a mucha población y, por tanto, cualquier intervención ahí tiene mucho impacto. Sin duda, pues intenso el trabajo, ¿no?, que se está haciendo desde el área de gestión integrada de Ferrol. Y hablábamos pues hace 2 años más o menos de los objetivos, ¿no?, con los que, digamos, accedías, Ángel, a este cargo. ¿Se puede decir que se están cumpliendo esos objetivos? Bueno, los objetivos, cuando uno se incorpora a un reto tan importante como este y tan complejo, pues hay objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Los objetivos a corto plazo se están ejecutando, hablamos antes de las vías rápidas, teníamos ya vías en marcha, circuitos específicos para patologías complicadas o graves, como puede ser cáncer de pulmón, cáncer de mama, y hemos incorporado pues melanoma, próstata. Bueno, vamos a seguir trabajando y garantizando cada vez más una accesibilidad, ¿no? Es decir, que la gente en procesos graves no tenga que esperar. Luego también hemos estado trabajando en el ictus, por ejemplo. El ictus es una situación, es lo que se llama enfermedad cerebrovascular, es decir, cuando alguien tiene un problema, sea por una hemorragia o por sea falta de riego sanguíneo en el cerebro, lo que pasa es que hay que tener una intervención lo más rápida posible. Aquí había un grupo de profesionales en Ferrol que tenían mucha inquietud en este tema, que demandaban el poder organizar el trabajo y organizarse de tal manera que la respuesta fuera integral y completa, y eso se ha puesto en marcha con buenos resultados. Esto ha supuesto incorporación de aparataje, incorporación de nuevos circuitos y, como siempre, hay que estar modulando y trabajando en estos ámbitos. La realidad es que dentro de lo que nosotros entendemos como objetivo, el básico fundamental, que parece que no se nota, pero que es muy importante, es que hacemos en el área de Ferrol
más de 1,5 millón de actos médicos al año. Es una cantidad de actividad muy importante y, por tanto, eso obliga a hacer muchas cosas todos los días para poder mantener ese ritmo de trabajo. Y yo creo que es poner en valor el esfuerzo que hacen los profesionales. Y luego también, pues algo que es importante, es decir, dentro de la tecnología sanitaria, es cierto que va evolucionando, hay que cambiar formas de trabajar, procedimientos, y esto yo creo que es muy importante, y por tanto estamos intentando pues actualizar equipamientos. En estos días se anunció en prensa, recogió la noticia de prensa, que se incorporaban, por ejemplo, 2 mesas nuevas para los quirófanos, un equipo de anestesia. Bueno, es el día a día, pero es un día a día que va a mejorar la situación de los pacientes. Y luego también pues en los centros de salud, que tenemos que hacer un esfuerzo en que lo más accesible a los ciudadanos tenga cada vez más capacidad de respuesta, ¿no? Que podamos tener pues, dermatoscopios, ecógrafos, otro tipo de herramientas que ya tenemos, pero que tenemos que ir dotando a todos los servicios de atención primaria para que el ciudadano, cuando acuda a un servicio de atención primaria, pues pueda tener la mejor respuesta. Bueno, pues realmente infinidad de áreas, ¿no?, donde se está trabajando desde el ámbito sanitario en Ferrol. Me imagino, Ángel, que todo este trabajo pues, quizás haya llevado consigo cambios importantes en la organización interna de la gerencia, ¿no? Pues sí, la verdad es que esto obliga continuamente a estar moviéndose, a hacer cambios, a ajustarse a las demandas de los ciudadanos, de los pacientes, a adaptarse a nuevas situaciones. Un ejemplo puede ser la cirugía mayor ambulatoria, que evidentemente se lleva haciendo hace años, pero que realmente nos ha permitido en los últimos tiempos que casi el 60% de los pacientes que se intervienen en Ferrol se haga sin ingreso. Eso tiene ventajas, lógicamente, para los pacientes que antes tenían que ingresar. Ahora les facilita el no ingresar, un posoperatorio mucho más cómodo en su domicilio, siempre supervisado por su médico de atención primaria, su enfermera de atención primaria, pero realmente es un cambio importante. También dentro de estas cosas podemos hablar de que pues, hay siempre la necesidad de dar más prestaciones, intentar mejorar lo que hacemos y dar más prestaciones en Ferrol y no tener que ir a otros sitios. Y hemos empezado la cirugía de columna, que lleva ya un tiempo, es una cirugía compleja, aumenta la complejidad del hospital y también eso nos lo ha permitido hacer el que tengamos un tipo de cirugía sin ingreso que nos facilita el dinamismo de los quirófanos, ¿no? Y nos permite trabajar ahí. A mayores, pues no es solo trabajar para patologías muy prevalentes, lamentablemente estos días se comentaba también el tema de las enfermedades raras, que son enfermedades poco prevalentes, pues en Ferrol se ha puesto en marcha una consulta de inmunodeficiencias que, por suerte, no afecta a mucha población, pero sí tiene una población que requiere una atención especializada. Y eso también se ha puesto en marcha recientemente. Ha sido también muy importante el que sea considerado Hospital Universitario Ferrol. Eso es el fruto del trabajo a lo largo del tiempo de mucha gente, de muchas actividades que a veces no se ven, pero que son importantes. Y luego, finalmente, pues, para no hablar solo de partes asistenciales, sí, porque aunque soy médico, lógicamente, pues hay otras muchas cosas que hace la gerencia, se ha puesto en marcha lo que se llama el Plan de Eficiencia Energética, que es un proyecto muy importante para Ferrol, en el que se hace una inversión de unos 18 millones de euros en los próximos 8 años, pero que sobre todo nos va a permitir reducir la emisión de dióxido de carbono al ambiente, unas 3.300 toneladas al año, con lo cual también hay un compromiso de sostenibilidad medioambiental, pero también de costes, se reducen los costes de forma importante. Por tanto, como se ve, pues hay muchos ámbitos, asistenciales y no asistenciales, donde tenemos que seguir trabajando. No, de hecho, por lo que me cuentas, Ángel, se está pues, trabajando intensamente en muchos ámbitos. Hablábamos ahora de cambios importantes en la organización interna y, como ya casi me has explicado, el modo de trabajar, el funcionamiento del área de gestión integrada quizás ha variado respecto a la época anterior, ¿no? A ver, es una de las apuestas de Ferrol. Ferrol en su momento, desde el 2005, ya se trabajaba coordinadamente primaria y especializada en una única dirección. Y además ahora eso ha permitido también asumir funciones que antes se tenían que llevar en Coruña, como era, por ejemplo, la ortoprótesis. Si alguien tiene alguna necesidad ortoprotésica, ya la gestión no se hace en Coruña, se hace en Ferrol, y no, el personal de Ferrol pues atiende directamente a los pacientes que tienen, o a los familiares, o al entorno del cuidador, que puedan necesitar cualquier cuestión sobre este particular. Por tanto, lo que estamos intentando, y tiene sus dificultades, es acercar las prestaciones al ciudadano y al paciente, lógicamente. Bueno, dentro de todo este trabajo, Ángel, me gustaría hacer hincapié en uno de los planes que se están llevando a cabo en Ferrol, ¿no? Hablabas antes, entre otras muchas cosas, de ese plan de parto y nacimiento en la gerencia. Bueno, cuéntanos un poco cómo surge este plan y cómo funcionan los objetivos que tiene, ¿no? Bueno, pues el plan del parto no deja de ser algo necesario y pedido por las mujeres, ¿no? Es decir, realmente
el parto es un acto fisiológico, es decir, realmente una persona que va a dar a luz si no hay ninguna complicación es un hecho fisiológico normal, no es una persona enferma, para entendernos, pero se mete en un ámbito hospitalario, ¿no? Y un ámbito hospitalario, hombre, a los que estamos acostumbrados no nos supone gran problema, pero a la gente pues le supone cierta inquietud, etcétera. Por tanto, lo que se ha trabajado es un poco en ver cómo las mujeres querían vivir ese momento del parto, poder hacer sus aportaciones, conocer las instalaciones, y yo creo que eso es una forma de trabajar diferente. Es decir, seguramente la gente no perciba todo lo que hay detrás, pero sí es muy importante saber que para montar un plan de parto, pues matronas, médicos, enfermeras, un montón de profesionales se ponen alrededor de la paciente, en este caso de la mujer, porque como decimos, no es una paciente, pues lógicamente para facilitarle su adaptación a esa situación. De hecho, se hacen reuniones mensuales, se reúnen a las mujeres para explicarles, ponerles información y vídeos explicativos de lo que se van a encontrar para bajar la ansiedad y para que puedan tener una actitud lo más fisiológica posible en el tema del parto, ¿no? Bueno, pues importante sin duda ese plan para atender a esas mujeres. Y hablando de otro asunto que también preocupa mucho, Ángela, normalmente a los pacientes, a todos los usuarios del ámbito sanitario, son las listas de espera, ¿no? Pues frecuentemente desde la Ciudad de Galicia se nos envían datos de en qué situación se encuentran. Ahora mismo lo que tú conoces, ¿no? Desde el área sanitaria de Ferrol, ¿cómo se encuentran esas listas de espera, tanto en el ámbito de la atención primaria como también en operaciones, ¿no? Bueno, pues la verdad es un ámbito complejo. Eso es lo que viene a medir. La lista de espera lo que pretende medir es la accesibilidad, la dificultad o el problema que puede ser que alguien que está esperando para llegar a una prestación. Los tiempos en Ferrol son muy razonables, son muy buenos, están por debajo de la media gallega. Son tiempos que cuesta mantener, es decir, el objetivo aquí es mantener una situación como la que tenemos, que es razonable, con oscilaciones puntuales, pero que esté dentro de unos niveles razonables. Es decir, yo creo que en Ferrol lo que tenemos en una lista de espera muy razonable para las condiciones del área y para la población y, como decía, está por debajo de la media gallega. Aquí el esfuerzo es mantenerse. En cualquier caso, se está trabajando más en tema de prioridades, de tal manera que aquellos que no deben esperar, no deben esperar, y por tanto que prioricemos aquello que es más grave, que atendamos primero lo más grave y que esa gente no pueda tener que esperar más de lo necesario. Pero en cualquier caso, lista de espera es un tema complejo que requiere mucha organización, dar respuesta a muchas necesidades diferentes, pero lo esencial es que nunca estaremos satisfechos, como digo habitualmente, mientras que un paciente espere. Pues, evidentemente, nosotros lo que queremos es que esperen aquellos que por su proceso no se complica, pero nunca que esperen aquellos que realmente deben ser atendidos lo antes posible, y en esos niveles estamos. En las prioridades más graves estamos por debajo de 12 días de espera, que es un tiempo, yo creo que evidencia claramente una respuesta muy rápida. Bueno, y si hablamos, Ángel, del funcionamiento del área de gestión integrada de Ferrol, lógicamente hay que hablar del personal, ¿no? ¿Cómo es la relación de la gerencia con la Junta de Personal? Pues es una relación de trabajo, como no puede ser de otra manera. Es decir, son los representantes de los trabajadores de la gerencia y, por tanto, pues tenemos reuniones periódicas con carácter habitualmente mensual en las que se plantean todos los aspectos que los trabajadores quieren plantear y que la dirección también, y por tanto es una relación claramente de trabajo, de forma continuada en el tiempo, y yo creo que es una relación que lo que facilita es conseguir algunas cosas o acuerdos que faciliten el que se pongan en marcha nuevos programas y nuevas cuestiones. Bueno, y hablando de esta Junta de Personal, Ángel, como bien sabes, en los últimos tiempos pues ha habido diferentes manifestaciones porque se alertaba desde este ámbito de la posible privatización de servicios, ¿no? ¿Cómo es el futuro en ese sentido de la sanidad? Bueno, yo creo que a veces se meten muchas cosas en el mismo saco y no lo son. Es decir, recientemente se hablaba de, por ejemplo, la limpieza, ¿no? La limpieza se lleva gestionando externamente desde hace muchos años y, por tanto, yo creo que a veces hay mensajes que no corresponden a la realidad. En cualquier caso, se están valorando todas las opciones posibles desde la Consejería y de otros servicios de salud para llevar adelante la prestación sanitaria, que es nuestro objetivo, ¿no? Bueno, pues importante esa relación entre la gerencia y la Junta de Personal. Hablando de este asunto, Ángel, uno de los últimos digamos, noticias, ¿no? que asistíamos además la semana pasada era esa situación que se vivía con la visita de la consellera de Sanidad, ¿no? La pasada semana con esas protestas que bueno, casi impidieron acceder a la consellera al salón de actos. Después hubo esas manifestaciones. Bueno, ¿cómo se vivió esa jornada? Bueno, yo en primer lugar decir que se entiende cualquier malestar, es decir, que la gente puede manifestar su malestar y eso es razonable.
tanto la gerencia como la propia comarca de Ferrol. Yo creo que se es muy permeable con las distintas movilizaciones que se producen entre ciudadanos para poder manifestar aquello que consideren oportuno. Pero desde luego no puede dejarse de encuadrar las cosas en su sitio real. Es decir, estamos hablando del interior de un centro hospitalario sanitario donde hay pacientes ingresados y donde hay pacientes en consultas. Estamos hablando que no se puede estar más de una hora pues con bocinas y con pitos en el interior de un recinto, y desde luego no parece razonable y desde luego no es admisible que no se permita el acceso y se impida el paso a cualquier persona. Es decir, esto no parece razonable. En cualquier caso, los eventos, por suerte, no son más que incidencias puntuales, en cualquier caso desagradables, que no se deben producir y que desde luego no se deben volver a producir. Bueno, ya para terminar, Ángel, sabes que, como todo el mundo sabe, ¿no?, que estamos viviendo una crisis económica importante, aunque bueno, desde el Gobierno central se dice que este es el año de la recuperación, esperemos que sea así. En el ámbito sanitario, ¿crees que la Xunta de Galicia, digamos, se está viendo un poco limitada a la hora de tomar decisiones por la crisis económica en el ámbito de la sanidad? ¿Crees que podría ser diferente la política de no haber crisis? Bueno, es innegable que la situación afecta a las personas, afecta a los pacientes, afecta a los ciudadanos, a las familias, a las empresas, a las instituciones y, como no, a la sanidad, lógicamente. Hay algún hecho puntual, como puede ser que nosotros estamos promoviendo la edificación de un centro de salud en nuestra gerencia, como puede ser las Somozas, sí, y la situación económica hizo que las empresas que consiguieron esos contratos tuvieron problemas financieros, quebraron y por tanto hubo que dilatar en el tiempo. Es decir, que es innegable que las cosas afectan a todos, desde el sistema sanitario público a las empresas. Sí es cierto que en estos momentos lo que hay que hacer es priorizar, es decir, saber en qué hay que destinar los recursos públicos para que respondan a lo que venimos hablando, de lo prioritario y lo urgente para los pacientes y aquellas cosas prevalentes, sin descuidar tampoco otras, como hemos también comentado. Para esto necesitamos la colaboración de los profesionales y yo creo que es muy importante que ellos nos manifiesten y nos digan y nos orienten cuáles son las líneas que ellos consideran que deben ser prioritarias, porque hay unos criterios asistenciales que las marcan los propios profesionales. En los últimos tiempos sí es indudable que Ferrol ha mejorado diametralmente en muchos aspectos y yo creo que eso se ve, la hemeroteca está para poder verlo. Y luego creo que también es cierto que en esta situación se siguen haciendo esfuerzos por mejorar cuestiones. Se ha puesto en marcha un programa, por ejemplo, importante como es el del screening o el cribado de cáncer de colon, que en Ferrol se pueden beneficiar de él 50.000 ciudadanos, en este caso no son necesariamente pacientes. Se pone en marcha un sistema que lo que intenta es detectar precozmente si tienen un problema para intentar atajarlo lo antes posible. Esto se está haciendo en Ferrol, afecta, ya digo, a 50.000 habitantes de Ferrol y es una muestra de que, a pesar de la situación en la que estamos, se están poniendo encima de la sanidad pública recursos para dar respuestas cada vez mayores y en tiempo y forma. Y luego yo creo que lo fundamental de esto es trabajar en la accesibilidad y trabajar con los profesionales. Sin ninguna duda, la población de Ferrol tiene que saber que tiene unos grandes profesionales, unos magníficos profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, que están haciendo todo esfuerzo posible para dar las mejores respuestas a los ciudadanos, y esto no es solo que lo diga yo, sino que pues, profesionales de otras áreas reconocen el trabajo de los profesionales de Ferrol, también en los grupos de trabajo que existen en el Servicio Galego de Salud participan de forma muy activa, y luego que muchas de las iniciativas de las que hemos hablado y otras que quedan en el tintero pues son promovidas por ellos pues con ánimo de seguir mejorando. Por tanto, yo quiero trasladar el agradecimiento a los profesionales, que son los auténticos defensores de la sanidad pública, con su día a día sacando adelante la tarea. Pues sin duda iniciativas, como dices bien, Ángel, que hemos algunas de ellas comentado y ya son muchas y seguramente, como bien dices, pues quedan otras en el tintero. Bueno, Ángel Facio, gerente del área de gestión integrada de Ferrol, te agradecemos mucho que hayas vuelto aquí a hablarnos un poquito de cómo está la sanidad en Ferrol y su área de influencia. Muy bien, pues muy buenas tardes. Y a ustedes también, buenas tardes y gracias por haber estado ahí como todos los días. Ya saben que también nos pueden seguir en internet, en esa web tvferrol.es, nos pueden ver en directo y también en diferido a través de televisión a la carta. Nosotros volvemos el próximo día con más actualidad de Ferrol y comarca. Buenas tardes.